ustedes. Hasta los 16 años, jamás en mi vida había pensado en el sacerdocio. No porque no conociera sacerdotes. Conocí a mi párroco, el padre Delgado, conocí al padre Esteban, que estaba en la parroquia cercana, conocí a algún padre más, pero jamás. Y pensaba, y quiero decir esto, ¿por qué, entre otras cosas, nunca pensé en sacerdote? Primero, porque esa idea era totalmente extranjera a mi vida. Que era un pibe de barrio, que iba a la escuela, que después iba a la secundaria, que miraba la televisión, que aprendía pasos de baile con sótano beat y alta tensión. ¿Cómo se ríen? Porque se ve que sótano beat y alta tensión. El Club del Clan es para los viejos, eso ya es para los de otra generación. Bueno, segundo, ¿por qué no pensar? Digamos, por una cuestión, yo diría, la idea de sublimidad del sacerdocio. O sea, yo tenía bueno, el sacerdote era algo así como que algo que había bajado del cielo, no era una persona, era algo especial. Y lo que más admiraba de los sacerdotes era la sabiduría, porque yo digo, ¿cómo saben tanto de Dios esa gente que está ahí y habla y sin papeles? Bueno, algunos usan papeles, pero los que yo conocía no usaban papeles para hablar. Eso me asombraba. Además, en mi familia había como también una gran estima de los sacerdotes, una gran estima que se convertía también en una gran exigencia. En una gran exigencia. Yo recuerdo una persona de mi familia decir, para mí el padre X murió. No sé por qué, pero era porque no había podido visitar a un enfermo o algo así. Un error, una dificultad, pero una persona muy querida de mi familia, a ese sacerdote lo declaró muerto. Para mí murió por un error. O sea, fíjense, el sacerdote siempre dispuesto, siempre sí, siempre para todo, correr de acá, correr para allá. O sea, era una cosa demasiado importante para que yo pudiera. Por tanto, yo tenía los planes que tiene cualquier muchacho ya de 15, 16 años, tener su carrera. Yo quería ser médico. ¿Por qué quería ser médico? Porque veía que en la medicina ¿hay algún médico acá? Ningún médico. Antes había muchos médicos. Que en la medicina confluían dos líneas muy interesantes, la ciencia y el arte. La ciencia para saber y el arte para curar. Entonces eso me gustaba, ¿no? Porque digo, curar es algo artístico, no es seguir simplemente un protocolo rígido. Y segundo, me imaginaba viviendo los momentos más lindos que había vivido en mi familia. ¿Y saben cómo represento los momentos más lindos de la familia? Un sábado a la noche, ir en familia al cine y después ir a comer pizza a Las Cuartetas. Avenida Corrientes. ¡Qué plan! ¡Qué planazo! Y con eso uno puede ser tan feliz, con tan poca cosa. Fíjense, cuando a los 16 años llega una carta del Papa Pablo VI a los jóvenes, diciendo, empezaba con las palabras de Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Verdad que hoy también es muy verdadera, ¿no? Es diagnóstico de la realidad absolutamente cierto. Y bueno, y ahí el toque. La invitación joven, te invito a que pienses si Dios no te está llamando al sacerdocio. No pude decir que esa pregunta no me
perforó el corazón, no digo me tocó, me perforó el corazón. Pasaron después 4 meses en los que yo quería sacarme esa pregunta de encima. Yo digo, ojalá que Dios, ojalá que no, que Dios no me llame. Yo, sabés Dios que tengo mis planes. Pero algo había aprendido en la Acción Católica, que la vocación es un llamado de Dios, no es tanto una aspiración personal. Y que Dios llama. O sea, la vocación es un llamado, o sea, no es algo que yo quiero. Siempre estaba esa idea, ¿qué vocación tenés? Bueno, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. No, la vocación es llamado. Y por tanto, si Dios me está llamando, yo sabía que a Dios no le podía decir que no. Eso sí sabía, o sea que no quería decirle que no y que no podía decirle que no. Se entremezclaban, por un lado, la idea de que si yo le digo que no a Dios, el que se va a frustrar soy yo, un poco de interés tenía. Si yo le digo que no a Dios, si Dios que me pensó desde siempre, pensó que me pensó para esto, si yo le digo que no, el que va a ser un clavel del aire en la historia soy yo. El que va a fracasar soy yo. Por eso yo no le quiero decir que no a Dios. Pero ojalá que mires para otro lado. Ojalá, ¿viste? Yo te voy a decir que sí, si me lo pedís. Pero ojalá no me lo pidas. Pero eso surge, de ahí surge otra pregunta. ¿Y cómo sé si me lo pide o no me lo pide? Por ese entonces, ya habían pasado varios meses, me acuerdo un estimado miembro de la Acción Católica de mi parroquia, un hombre, un santo, se llamaba Enrique Feoli, un hombre muy espiritual, había sido nombrado ministro extraordinario de la comunión, uno de los primeros ministros que hubo en la diócesis, tipo muy, muy espiritual, era abogado, pero un buscador de Dios. Justamente nos dio una charla y nos hizo a todos los jóvenes practicar el silencio interior. Vamos a hacer silencio, muchachos. ¿Y qué es hacer silencio interior? Es acallar la radio interna que tenemos adentro todo el día. ¿Sí? Eso que te está diciendo ahora a vos, que estás escuchando, bueno, silencio, silencio, silencio. Rechazar todos los pensamientos, rechazar, o poner entre paréntesis, silencio. Realmente eso me hizo practicar durante un buen tiempo la oración en silencio. Pero no escuchaba nada, nada, nada. Pasó un mes más o menos, Padre Delgado, que en paz descanse, un retiro para los jóvenes también. Fíjense cuántos retiros, ¿no? Momentos así. ¿Y de qué trató el retiro? Sobre la importancia de la comunión, de la Eucaristía. Concretamente, ¿qué? Que la Eucaristía, el momento de recibir la comunión es el momento más importante de la semana, nos decía el Padre Delgado. Y por tanto tenemos que preparar la comunión, prepararla. No puede ser que comulguemos así nomás. Entonces el sábado a la noche, pensá en tu oración antes de dormir, pensá, mañana voy a comulgar, disponete. El domingo a la mañana cuando te levantás, pensá, hoy voy a comulgar, disponete, orá, pedí, decía. Y dijo una cosa muy importante. Y después de comulgar, nosotros siempre tenemos la lista de cosas que hablamos con Dios o que le pedimos a Dios. Y dijo, lo que hay que hacer es silencio. De nuevo el silencio, porque tal vez Dios tenga algo que decir. Yo recuerdo que esa comunión la preparé como nunca había preparado ninguna comunión en mi vida, ni la primera. Siguiendo los pasos que nos había sugerido el Padre Delgado, ¿no? Y después de comulgar, misa de 11:30, Sagrada Familia de Banfield, me pongo de rodillas atrás de una de las columnas, del lado del Sagrado Corazón.
estaban cantando no sé qué canción. En aquel entonces la comunión duraba como 3 canciones, me acuerdo. Tanta gente que había en la misa, en esa misa, ¿no? Y yo me arrodillé y guardé silencio. Y escuché así, con la claridad con que ustedes van a escuchar ahora, estas palabras. Sí quiero que seas sacerdote. Nunca dudé de que era la voz de Jesús. Nunca dudé de que era Jesús. Y a partir de ahí nunca dudé más de mi vocación. Nunca. Después vinieron otros cuestionamientos. Digo, bueno, sacerdote ¿dónde? En el clero diocesano, religioso, monje, misionero, qué sé yo, todas esas cosas. Pero nunca más. Lo interesante, y voy a ir terminando ya con esto, fíjense que voy a decir algo que es al mismo tiempo triste y alegre. Recuerdo que este testimonio se lo di a mi gran querido compañero Juan Joaquim Suc, que no pudo venir a esta misa. Entramos juntos al seminario, fue párroco en esta parroquia en los años 92 al 2003. Y me acuerdo que él también, o sea, a la tarde en el seminario allá de La Plata, nos tocó pintar las ventanas, estábamos pintando ventanas. Entonces, che, Juan, ¿cómo fue tu vocación? Bueno, él también tuvo una experiencia que no la voy a contar acá, muy especial. Él, un año antes era ateo, 6 meses antes se bautizaba. Y ahí estaba entrando al seminario. Pero charlábamos con él hace un tiempito, no mucho. Che, aquello que me contaste, ¿es verdad? Porque ni él habló más de esto, de aquello, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque vieron en el seminario filosofía y cierta, ¿cómo diríamos? Cierta desconfianza frente a experiencias místicas. Entonces aprendimos a callarnos la boca y a no hablar de nuestras experiencias de Dios. Fue una de las cosas que yo más sufrí en el seminario, de verdad, hoy lo digo, nunca se lo dije a ningún superior, acá está quien fuera mi rector, pero ¿por qué? Pero no es por culpa de los rectores, era una cuestión de cultura, era lo no dicho del estilo de vida, de formación, de vida eclesial, las cosas que no se dicen. Digo que es interesante que a veces las cosas que no se dicen hace mal no decir las cosas que uno necesita decir. Pero en los últimos años, yo diría del 2000 y pico para acá, gracias también a la renovación carismática, uno va descubriendo que nos vamos animando a decir estas cosas y a hablar de lo que pasa en nuestra oración con Dios y de que Dios nos está hablando y diciendo cosas que nosotros tenemos que discernir, por supuesto. Termino. Uno podría haber dicho que esas palabras, sí, yo quiero que sea sacerdote, eran una ilusión. Podría alguno haber desconfiado. Sí, este se imaginó porque era su deseo. Al contrario, no era mi deseo. Pero creo que después de 40 años puedo decir, yo sí escuché la voz de Cristo.